han estado considerando. A veces, en ocasiones, los pacientes con estado de gravedad crítico tenemos que tener la prudencia en un momento dado de hacer la contención de daños, que es precisamente controlar hemorragias, controlar las acciones de lesiones a algunos órganos, antes de realizar una serie de estudios que en un momento dado nada más van a retrasar la situación clínica del paciente. Cuando estamos con un paciente estabilizado, pues ahí sí podemos realizar la serie de estudios que se han comprometido, como son resonancias, tomografías, Doppler o algunos estudios diagnósticos invasivos. Muy bien. Adelante. Habíamos visto que nos quedamos pendiente el viernes pasado en lo que es el lavado peritoneal. Por ahí comentaban que en algunas ocasiones ya no era necesario hacer el lavado peritoneal en virtud de otras series de estudios y diagnósticos que tenemos a la mano. Sin embargo, el lavado peritoneal sigue siendo una opción rápida y sobre todo en algunos pacientes en los cuales los hospitales que no cuenten en el propio hospital con estudios invasivos o no invasivos importantes como tomografías o resonancias, y sobre todo en el turno nocturno o fines de semana donde hay menos escasez todavía de los auxiliares de diagnóstico, pues el lavado peritoneal nos va a dar una forma importante. Aquí tenemos en los casos de traumatismo abdominal y de heridas penetrantes toracoabdominales, por ejemplo, eritrocitos que no debería de haber en un recuento de lavado peritoneal. Vamos a tener más de 100,000 cuando tenemos traumatismos muy complejos como son ruptura de vaso, ruptura de hígado, con sangrados importantes o renal incluso también, y vamos a tener más de 100 células de eritrocitos por mililitro. En el caso de 10,000, ya con que se den 10,000 positivas, pues esto ya nos habla que la herida que se causó al paciente sí está lesionando algunas estructuras, puede ser intestino incluso, no tanto un vaso arterial, pero aún así, pues la parte del intestino que está perforada va a estar sangrando. Y ya con un recuento de 10,000 eritrocitos, pues ya sería una prueba positiva. En los casos de los leucocitos, que también no deberíamos de encontrar leucocitos en una muestra de lavado peritoneal, ya arriba de 500, ya esto nos está dando una situación positiva que amerita la exploración quirúrgica. La concentración de amilasa, pues es igual, no debería de haber mucha amilasa. En los traumatismos se genera algo de liberación de amilasa, por eso nada más la consideran arriba de 19 unidades por litro. La fosfatasa alcalina arriba de 2 y la concentración de bilirrubinas, que ahí no debería de existir bilirrubina en el líquido peritoneal, pero ya una concentración mínima, aquí estamos hablando de 0.01 miligramos por 100 mililitros en ambas dos condiciones, pues es significativa para que considerar el lavado peritoneal. Y en estas, pues no es necesario considerar 1, 2 o 3 pruebas para considerar el positivo. No podemos decir los leucocitos están arriba de 500, pero los demás están normales o no se encuentran. Entonces, ya con eso no podemos suponer que sean 2 o 3 claros. Entre más positivos sean de estos datos que acabamos de ver, entonces más podemos actuar más directamente al paciente. Pero ya con uno de ellos, sobre todo leucocitos, eritrocitos y amilasa, sería de esos 3 sería suficiente para someter a un paciente a la parotomía. Entonces, eso era lo que quería comentarles para que lo tuvieran presente y que lo manejen de esta manera. 500 leucocitos positivos, arriba de 10,000 eritrocitos positivo y arriba de 19 unidades internacionales positivo para la milasa sérica. Pues no sería, más bien sería amilasa en lavado peritoneal. Muy bien, doctora. ¿Alguna pregunta, jóvenes?
No, doctor. No, no. Muy bien. Adelante. Ah, doctor, pasó lista, pero sí estaba, ¿eh? O sea, bueno, acabo de entrar porque me estaba cargando. Yasmín. Sí, Ok, gracias, Yasmín. Adelante. sí. Bueno, la FAS se utiliza para reconocer la presencia de líquido libre intraperitoneal en la bolsa de Morrison, cuadrante superior izquierdo y pelvis. Este método es muy sensible para detectar líquido intraperitoneal con volúmenes mayores a 250 mililitros, pero también es un método, pero no es un método confiable para establecer el origen de la hemorragia o la gravedad de la lesión de órganos sólidos. Bueno, aquí tenemos, es una escala de clasificación, es la gradación de las lesiones mediante, mediante esta escala, y esto es un componente fundamental del tratamiento no quirúrgico de la lesión de órganos sólidos. Bueno, aquí podemos ver en la imagen, es un lavado peritoneal diagnóstico que se realiza a través de una incisión intraumbilical, a menos de que el paciente tenga una fractura pélvica o que la mujer esté embarazada. Bueno, ahora vamos a ver la pelvis. Bueno, la lesión pélvica cerrada puede ocasionar fracturas complejas con hemorragia profusa. Las radiografías simples revelan anomalías evidentes, pero puede ser necesaria una tomografía computarizada para delinear con precisión la alteración. Y bueno, como podemos ver en la imagen, son los tres tipos de fracturas pélvicas inestables desde el punto de vista mecánico y que incluyen una compresión lateral. En la imagen A podemos ver una compresión anteroposterior, en la imagen B, perdón, sí, una compresión anteposterior y en la última un cizallamiento vertical. Bueno, las espículas óseas afiladas también pueden lesionar la vejiga, el recto o la vagina. Es posible la presencia de perforación vesical por traumatismo directo al torso si la vejiga está llena. También las fracturas pélvicas se acompañan de hemorragia que ponen en riesgo la vida y podrían, al inicio evitar la realización de estudios de imagen definitivos. Bueno, ahora las extremidades. La exploración física identifica a menudo lesiones arteriales y los datos se clasifican como signos evidentes o signos poco claros de lesiones vasculares. En términos generales, los signos evidentes constituyen indicación para la exploración quirúrgica, en tanto que los signos poco claros son indicación para estudios adicionales u observación. Las fracturas óseas o las luxaciones de la rodilla deben alinearse antes de la exploración vascular definitiva. Bueno, la angiografía en la mesa de exploración es útil para localizar la lesión arterial y de esta forma limitar la disección ística en pacientes con signos evidentes de lesión vascular. En el tratamiento de los traumatismos vasculares existe controversia con respecto al tratamiento de pacientes con signos poco claros de lesión, en particular aquellos con alteraciones de la proximidad de vasos de grosso calibre. Algunos de estos individuos con lesión arterial van a requerir reparación. Bueno, los traumatismos penetrantes o no penetrantes de las extremidades obligan a efectuar una valoración en busca de fracturas, daños de ligamentos y lesión neurovascular. Las radiografías simples se van a utilizar para valorar la situación en busca de fracturas, en tanto que las lesiones de ligamentos, en particular las de los rodillos y las del hombro, van a analizarse con una resonancia magnética. Bueno, ahora vamos a ver los principios generales de tratamiento. Bueno, Doctora, para complementar nada más, en los casos de
fracturas, sobre todo distales en la articulación de las extremidades superiores, en el húmero y del fémur, como los muestras aquí, ahí sí las estructuras vasculares, como mencionas, pasan muy cerca de esas áreas. Ahí intencionadamente, sobre todo cuando hay fracturas desplazadas o luxaciones, hay que revisar y reducirlas inmediatamente para no causar un daño neurológico o bien un daño arterial, vascular. Tanto la femoral como la humeral tienen ahí una cercanía muy importante a las estructuras óseas y estas pueden lesionarse. Entonces habría cuestión de revisar muy bien, como me comentas, los pulsos, el llenado capilar de los dedos para saber si hay algún compromiso. Si hay un compromiso, pues estamos obligados a una exploración rápida por parte del cirujano o el angiólogo en compañía del traumatólogo para tratar de estabilizar esas fracturas. En ocasiones también hay que pensar sobre todo en las extremidades cuando hay una lesión por arma de fuego. Acuérdense que un arma de fuego empezamos a ver la trayectoria del proyectil, si hubo entrada y salida, a qué nivel está, y ahí nos damos una idea también si involucró el paquete vasculonervioso de esa extremidad. Si está en la línea de trayecto intencionadamente con la palpación o con la auscultación, vamos a ver si hay tril, si hay soplos, que eso nos pueda estar orientando a que existió una lesión entre arteria y vena y pudiera causarse una fístula arteriovenosa. Esas también son quirúrgicas, aunque pueden operarse después o incluso después de que el hematoma va a desaparecer, es cuando llegan a ser la fístula arteriovenosa y hay que operar a los pacientes posteriormente. Pero ahí sí, el tril, el soplo, lo vamos a tener presente y se escucha perfectamente al hacer la exploración y la revisión de un paciente con este tipo de lesiones, sobre todo cuando pase por los trayectos vasculonerviosos. Adelante, doctora. Bueno, en cuanto a las transfusiones, las personas lesionadas que sufren hemorragia letal presentan al final una coagulopatía aguda de traumatismo. La sangre entera, en teoría, el tratamiento óptimo de sustitución ya no se encuentra disponible. En su lugar se administran sus componentes en forma de concentrado de eritrocitos, plasma fresco congelado, plaquetas y crioprecipitados. Bueno, las guías de atención actual en situaciones críticas indican que la transfusión de concentrados de eritrocitos debe instituirse una vez que la concentración de hemoglobina del paciente es menor a 7 gramos sobre 100 mililitros. Y en la fase aguda de la reanimación se ha sugerido que la cifra de hemoglobina sea de 10 gramos sobre 100 mililitros, que va a facilitar la hemostasia. En el paciente con lesiones graves que requiere grandes cantidades de hemoderivados, debe seguirse un protocolo de transfusión masiva. Bueno, este es el protocolo de transfusión masiva. Y bueno, el proceso completo de tipificación y reacciones cruzadas normalmente toma alrededor de 45 minutos y por lo tanto los pacientes que necesitan una transfusión urgente deben recibir sangre de tipo O, eritrocitos de tipo específico o eritrocitos compatibles. Las pruebas de tipificación sanguínea y en menor grado las reacciones cruzadas van a ser esenciales para evitar reacciones transfusionales hemolíticas intravasculares, que pues obviamente pueden poner en riesgo la vida. La coagulopatía después de las lesiones se vincula con hipotermia central y acidosis metabólica, lo que se conoce como ciclo vicioso hemorrágico. La fisiopatología es multifactorial e incluye inhibición de la cascada de la coagulación activada por enzimas y dependiente de la temperatura, disfunción plaquetaria, anomalías endoteliales y una actividad fibrinolítica.
Bueno, se deben de aplicar medidas profilácticas. Todo individuo lesionado sometido a cirugía debe recibir antibióticos preoperatorios. El tipo de antibiótico va a depender de la fuente esperada de contaminación en el abdomen o en u otras regiones quirúrgicas. También debe administrarse dosis adicionales durante el procedimiento según sea la hemorragia y la semivida de los antibióticos. La antibioticoterapia posoperatoria extendida se va a instituir solo en el caso de fracturas abiertas contaminadas y también, bueno, se administra profilaxis contra el tétanos a todo paciente de acuerdo con las guías publicadas. Bueno, una medida profiláctica final que no suele considerarse es la protección térmica. El choque hemorrágico, perdón, va a modificar la perfusión y la actividad metabólica de todo el cuerpo, con la disminución resultante de la producción de calor y la temperatura corporal. En consecuencia, pues los pacientes lesionados pueden llegar a sufrir una hipotermia con temperaturas inferiores a 34 grados centígrados al momento de su llegada al quirófano. Entonces, la hipotermia agrava la coagulopatía y va a inducir una irritabilidad del miocardio. Para prevenir esto, pues se debe iniciar en la sala de urgencias el mantener una temperatura una temperatura ambiente cómoda, cubriendo al paciente con mantas tibias y mediante la administración de hemoderivados y soluciones intravenosas tibias. Bueno, el tratamiento quirúrgico y exposición. En cuanto a la exposición de la columna cervical, bueno, la exposición quirúrgica de las estructuras de la línea media del cuello, tráquea, tiroides, vainas carotídeas bilaterales, se obtiene a través de una incisión transversal en el cuello y esta se va a realizar 2 traveses de dedo por arriba de la escotadura external, pero puede variar según sea el sitio de lesión. Bueno, en las incisiones torácicas, la toracotomía anterolateral con el paciente en decúbito dorsal es la mejor incisión para la exploración urgente del tórax. La incisión se practica en el quinto espacio intercostal en la línea inframamaria. Bueno, si es necesario el acceso a ambas cavidades pleurales, la incisión original puede extenderse a través del esternón, perdón, con un cincel de Lebesgue en una toracotomía bilateral. Y bueno, con esta incisión se obtiene un acceso al corazón, pulmones, aorta descendente, ilio pulmonar y esófago. Y por último, en la exploración abdominal de urgencia, la exploración abdominal en adultos se realiza en virtud de su versatilidad a través de una incisión amplia en la línea media. Para niños menores de 6 años de edad, una incisión transversal es ventajosa en ocasiones y para evacuar los coágulos y el líquido se evacúan los coágulos y el líquido con varias compresas de laparotomía y mediante aspiración para identificar la fuente importante de hemorragia activa. Y las técnicas de reparación vascular, pues normalmente el control inicial de las lesiones vasculares se lleva a cabo con la punta de los dedos, con la aplicación de presión directa suficiente para interrumpir la hemorragia. Y eso sería todo de mi parte. Bien, doctora, de exploraciones abdominales ya habíamos comentado, podemos encontrar todo en una exploración abdominal, desde lesiones de órganos macizos con sangrados importantes y lesiones a nivel de intestino, que cuando está vacío con horas de ayuno, pues generalmente no vamos a tener más de que algo de material gástrico, biliar o intestinal, no mucha contaminación, pero cuando encontramos lesiones en colon, a cualquier nivel y recto, pues vamos a tener lesiones muy contaminadas. Y en esa contención de daños, habíamos comentado, lo primero hay que ser
la hemostasia de los sangrados importantes que encontremos, y ya una vez que se haya realizado eso, pues ya vamos a empezar a proceder a las reparaciones el intestino a los diversos niveles. Y todo esto, vigilando sobre todo lo que ya habíamos comentado, la vigilancia de la PVC, la vigilancia de la presión arterial, la vigilancia de la frecuencia cardíaca, exámenes de gasometría, exámenes de electrolitos y sobre todo el volumen urinario, tratando de preservar una función renal importante con valores de 0.5 a 1 mililitro por kilo de peso por hora, que es el que nos va a dar el parámetro de que la función renal se conserve, porque son los datos que luego pueden causar una situación de mayor gravedad en el posoperatorio o también a largo plazo al requerir después tratamientos sustitutivos de la función renal con hemodiálisis o con diálisis peritoneal, que en el caso de los posoperatorios, un abdomen operado o un abdomen que se va a operar, pues no es candidato para un paciente para una diálisis, ahí tendría que ser un proceso de hemodiálisis. Entonces, estos temas son temas muy importantes para la toma de decisiones y para tratar de reducir la mortalidad en los pacientes con situación grave. Acuérdense que estas lesiones pueden ocurrir tanto en el trauma contuso, como mencionamos hace rato, como en el trauma con penetración de alguna herida, ya sea arma blanca, ya sea por proyectil de arma de fuego o por algún otro instrumento cortante. Y todo esto pues sí requiere de que esa toma de decisiones sea lo más rápido posible. Ya habíamos comentado que tenemos la hora de oro que se le llama, en el cual tenemos esa oportunidad dentro de esa hora tratar de que el paciente llegue al hospital y tratar también de la toma de decisión rápida para que pase urgente a quirófano y de esa manera reducir bastante la morbilidad y la mortalidad para el paciente lesionado. Muy bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Doctor. No, doctor. Muy bien. Todo bien, ¿Quién doctor. nos va a dar? Excelente. ¿Quién nos va a dar el siguiente tema? Yo sigo. Ok. ¿Cuánto nos queda, Doc? 2 minutos, un poco más. Bueno, si quieres empezamos y luego ya, o ya lo dejamos para el día de mañana. Acuérdense que el examen va a ser el próximo viernes a las 6 de la tarde. Entonces el jueves para que den un repaso general a los temas que vimos hasta tumores gástricos. En este tema yo creo la mayoría, el 80, se va a presentar sobre temas de estómago. Lo demás ya es lo final que vimos de esófago y luego ya los de los traumatismos, perdón, estado de choque y de las enfermedades del tejido conectivo, los hereditarios principalmente. Entonces, para que el jueves den un repaso y el viernes ya que tengan su examen a las 7 de la tarde. El viernes es a las 7 ustedes. El de gastro es a las 6. Ustedes son a las 7 el próximo viernes. El jueves dan el repaso, tenemos clase mañana y pasado y luego ya el jueves para que den un repaso a sus temas y el viernes tenemos ya nuestro examen. ¿De acuerdo? Sí, Sí, doctor. doctor, está bien. Muy bien. Entonces, nos vemos mañana. Mañana continuamos, doctor. Sí, hasta mañana. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta mañana.